Mi nombre es Rafael Piña Valdés. Una gran alegría, realmente un gusto poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo eso que nos hace ser católicos y también, ¿por qué no decirlo?, sentirnos orgullosos de serlo. Mi nombre es Rafael Piña Valdés, como ya les decía, yo soy un laico de la Arquidiócesis de Guadalajara, en México. Si es la primera vez que ustedes sintonizan este programa, les comento un poco brevemente de qué se trata. Apologética es una palabra de origen griego, que en su etimología significa defensa. Es una palabra que se utilizaba, por ejemplo, cuando uno exponía un caso en un tribunal. Es una palabra utilizada también, por ejemplo, cuando alguien defendía una causa de una injusticia o cuando alguien quería exponer las razones para algo. Pensemos, por ejemplo, en la apología de Sócrates, en los libros de Platón. Pensemos, por ejemplo, en la apología pro vita sua del cardenal Newman. Con la llegada del cristianismo, el término apologética o el término apologista o apologeta, es decir, los que se dedican a esta labor, se fue extendiendo para referirse a aquellos o a aquella disciplina que consistía en brindar razones de nuestra esperanza a un mundo que no era cristiano. Recordemos que en los primeros siglos del cristianismo, pues el cristianismo era algo pequeño, era algo mínimo comparado con el Imperio Romano, por ejemplo. Y los primeros cristianos se veían ante la tarea de compartir su fe a un mundo judío primero y también después greco-romano. Y así surgieron los padres apologistas. Con el pasar de los siglos fue tomando forma, digamos, esta disciplina, se volvió algo sistemático, se hizo parte de la teología y consiste, digamos ya de manera formal, en estudiar y exponer las razones de la fe. Es decir, que nosotros no estamos llamados a creer simplemente porque sí. No estamos tampoco llamados a una fe ciega en sabrá Dios qué cosa. No, estamos llamados a una fe que esté sustentada en hechos. Una fe que no se sustente en hechos puede ser una ilusión. Y la fe cristiana se sustenta, tiene sus cimientos en hechos, hechos concretos, tangibles. Y es conveniente que nosotros los conozcamos, porque de lo contrario, si nuestra fe no tiene un cimiento fuerte en hechos, podría ser que nuestra fe esté más bien cimentada en los sentimientos, o en mi estado de ánimo de ese día, o en según me vayan las cosas. Pero si mi estado de ánimo cambia, si mis sentimientos varían, si las cosas no me van como yo quiero, entonces mi fe podría derrumbarse. Si mi fe, sin embargo, la tengo yo sustentada en el hecho central de el Dios que me ama y que por amor se ha encarnado en una mujer, que por amor me ha enseñado el camino de la verdad y de la vida hasta el extremo de morir en una cruz por mí y resucitar para manifestarme su divinidad y su amor, que por amor ha decidido enviarme al Espíritu, su Espíritu, para que habite dentro de mí y me guíe en este caminar. Si mi fe se sustenta en esos hechos, entonces mi estado de ánimo, mis sentimientos, las circunstancias de la vida podrán ir y venir, subir o bajar, etcétera, etcétera. Mi fe estará segura. Es conveniente entonces que conozcamos las razones de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, sí, muy acorde a la época del año que estamos viviendo, a este tiempo en el que estamos ya todos sumergidos. Hoy estaremos hablando de apologética navideña. Así es. Si hemos dicho en el bloque anterior que la apologética consiste en dar razones de nuestra esperanza, en que nuestra fe está cimentada en hechos concretos, pues nosotros tendremos y tenemos, es muy conveniente que sepamos las razones de por qué la Navidad, que sepamos que hay hechos concretos que sustentan esto. Así que el tema de hoy, apologética navideña. Expliquemos la Navidad, defendamos la Navidad. Chesterton, este autor del cual yo les menciono tanto, para el que no lo conozca, búsquelo, Chesterton, era un inglés, murió en 1936, nació en 1874, periodista, escritor, polemista y, lo que a nosotros nos gusta más, de tener una juventud agnóstica, digamos así, pasó a ser cristiano y pasó a ser católico. Y se hizo un grandísimo defensor de la Iglesia Católica, en medio de una sociedad inglesa profundamente anticatólica, cabe decirlo. Pues bien, Chesterton decía que nuestra misión, nuestra tarea,
consistía en rescatar la Navidad de la frivolidad. Imagínenselo, hace 100 años, rescatar la Navidad de la frivolidad. ¿Qué es eso de la frivolidad? Expliquémoslo muy sencillo. Quitar la mirada y el enfoque de la esencia, de la raíz de la Navidad y poner nuestra mirada, nuestro enfoque en algo superficial, en algo que tiene apariencia, digamos, de Navidad, pero que en el fondo no es Navidad. Es nuestra misión entonces rescatarla. Y no sé si a ustedes les pase, pero por un lado tenemos una ola terrible de consumismo, de corrientes que nos dicen que la Navidad se trata de dar regalos, que la Navidad se trata de 1000 y un cosas más. Y por otro lado, por ejemplo, existen grupos, sectas, que nos dicen que la Navidad no se tiene que festejar en lo absoluto. Recuerdo en las colonias americanas recién llegados de Europa, estos inmigrantes, los residentes de tinte puritano, los puritanos es una corriente del protestantismo, quisieron prohibir todas las fiestas religiosas, incluida la Navidad. ¿Por qué? Porque les olía mucho a catolicismo. Después de todo, en inglés, Navidad se dice Christmas. Y esta palabra es una palabra compuesta, Christ, Cristo, más misa, la misa de Cristo, la misa de Nochebuena. Y entonces para muchos era como, olvidémonos de eso, suprimamos estas fiestas. Y este legado llegó a grupos como los Testigos de Jehová, que en sus folletitos en estas fechas reparten por las casas, muy alegres ellos, diciendo, ¿deberíamos festejar la Navidad? Y después te dan toda una serie de argumentaciones, con citas bíblicas y todo, para decirte que no. Pero yo digo que sí, que la festejemos, pero que la festejemos como es. Vale la pena que hagamos una pausa, porque hay quien dice, bueno, todo esto es un invento. Sí, pero es un invento que paraliza a una buena parte del mundo durante varios días. Por ejemplo, ¿alguna vez lo has pensado? Tal vez tú no eres creyente. Tal vez, tú incluso eres un poco anticatólico. Pero has pensado, ¿gracias a qué tienes algunos días de asueto, de vacaciones en esta temporada? ¿Te has preguntado por qué tus hijos no van a la escuela? ¿Te has preguntado por qué durante estas fechas a muchos se les da ¿cómo se le llama? ¿Un aguinaldo o un estímulo económico en su empresa? No a todos, pero a algunos. ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué todo esto? Bueno, tiene una razón de ser. El Cristo cósmico, dicen, es esta también energía universal que de tanto en tanto se manifiesta en un hombre, en un ser aquí en la tierra para guiarnos durante cierto periodo. No. Cristo, hay que recordar el origen, ya que estamos explicando esto de la palabra Cristo. Es una palabra de origen griego, Christos, que significa ungido, el ungido. Es el equivalente a la palabra hebrea Mesías, significa igual, ungido, el ungido. El esperado, al que los profetas de Israel habían anunciado desde antaño. Aquel al cual todo el pueblo estaba esperando su venida. Que viniera a liberarlos, que viniera a restaurar a Israel, que viniera a entregar todas las promesas de Dios para su pueblo. Eso significa Cristo. Pues Cristo es nada más y nada menos que el Dios eterno, omnipotente, creador del cielo y de la tierra. El Dios de Dios, luz de luz. El Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en el credo. Que es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. No una mezcla ahí de 50-50, 50-50, no. Sino verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Este es un misterio. Misterio no porque no lo entendamos. Misterio no porque no sepamos nada al respecto. No, misterio porque sabemos mucho, pero no lo podemos saber todo. Misterio no porque sea inexplicable, sino porque es inagotable. Llevamos 20 siglos explorando y deleitándonos en el misterio del Dios hecho hombre y todavía no lo acabamos, ni nunca lo agotaremos con nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque a Cristo, Dios y hombre, que ha venido a salvarnos, a entregarse por nosotros, se le entiende mucho mejor con el corazón que con la razón. Pero la razón ayuda también al corazón. La apologética no va a convertir a nadie. Las conversiones las hace Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué hace la apologética? ¿En qué consiste tu labor y la mía? Porque a esto estamos llamados todos. Consiste en conocer nuestra fe, vivirla y dar razones de ella. Ayudarles a los que tengamos al lado. Tú dices, no, es que yo no soy un experto. No importa.
Lo poquito que tú sepas, lo poquito que tú creas tienes para compartir, créeme que es más de lo que muchas personas tienen y lo necesitan. Y si no lo reciben de ti, no lo van a recibir de nadie más. La labor entonces de la apologética es quitar esos pequeños o grandes obstáculos del camino de las personas para que en libertad y ya sin tanto obstáculo puedan decidir creer o no creer. Esto también es una elección libre. Sigamos entonces con esto. Hablábamos de este Cristo cósmico al cual se refería él. Hay que limpiar bien todo esto. Jesucristo es verdadero Dios. Hemos hecho programas enteros aquí en Apologética para hablar de la divinidad de Cristo. Pruebas en la Escritura, pruebas de la historia, pruebas del sentido común. Tenemos que tener esto claro. Es Dios, el Dios mismo. El Dios que es un solo ser y tres personas distintas. Esto hemos dicho muchas veces cuando hemos explicado la Trinidad, que no es una contradicción. Una contradicción en un sinsentido sería decir que hay un solo Dios, que es un ser y al mismo tiempo tres seres distintos. No. O decir que es una persona y al mismo tiempo tres personas distintas. No. Un ser, tres personas distintas. La segunda persona de esta Trinidad se ha encarnado, se ha hecho hombre en el vientre virginal de María Santísima. Y esta encarnación, este hacerse hombre y este nacimiento es el fundamento de la Navidad. Sin Jesús, hay que escucharlo bien, sin Jesús no hay Navidad. Puedes tener Santa Claus, puedes tener renos, monos de nieve. Por cierto, esto de los renos y los monos de nieve, a ver si después lo aclaramos un poco. Puedes tener 10,000 luces. Si no está Jesús, la tuya es una Navidad sin sentido. La tuya es una Navidad vacía. Es como quien hace una fiesta por una gran victoria o un gran logro, pero sin saber en qué consistió esa victoria o cuál fue ese gran logro. Fíjense bien, cuando nosotros hacemos grandes fiestas, por lo general hay detrás algo. 2 personas se casan, se hace una fiesta. Un muchacho o una muchacha termina la escuela, la universidad, se hace una fiesta. Recibiste un aumento o te subieron de posición en tu trabajo, pues haces algún festejo. Es tu cumpleaños, haces una fiesta. Pero imagínate que tú de pronto dijeras, voy a hacer una fiesta de cumpleaños para mi mejor amigo que dentro de una semana va a cumplir, no sé, 20 y tantos años. Y organizas una fiesta increíble, invitas muchísimas personas, decoras el lugar, pides comida, bebidas, pero no invitas a tu amigo. Y todos están ahí festejando, bebiendo, felices, comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el festejado no está. Y del festejado ni se acuerdan. ¿Qué clase de fiesta sería esa? Pues eso es lo que se ha convertido la Navidad para muchas personas. Un festejo sin Jesús. Un festejo sin el festejado. El nacimiento de Jesús es la piedra de toque para la Navidad y, vamos a decirlo, para el mundo entero. La encarnación del Dios creador de todo y su nacimiento ha partido la historia. Y no me refiero al tiempo que decimos antes de Cristo, después de Cristo. Me refiero que verdaderamente hay un antes y un después en el hombre, en nosotros, antes de Cristo y después de Cristo. Que, como decía Chesterton, nuevamente lo cito, si a alguien le gusta pensar en términos evolutivos, podríamos pensar que hay un hombre antes de Cristo, una humanidad, y un hombre, una humanidad después de él. Que la verdadera evolución del hombre, y digo así entrecomillado, porque hay muchos en estos círculos también nueva era, que dicen que, por ejemplo, con el 2012 iba a venir este cambio de era, este cambio de conciencia, donde de pronto todos íbamos a ser revolucionados y transformados, llevados a otro nivel. Espera, es que ese cambio, esa revolución que muchos jóvenes buscan, y adultos también, ya sucedió. La siguiente, la etapa, el superhombre de Nietzsche, ese es Jesucristo. Y te lo ofrece, bueno, no es el de Nietzsche precisamente, utilicé el término solamente para referirme a él. El superhombre, el hombre de verdad es Cristo. Mirándolo a él, nos comprendemos a nosotros mismos. Juan Pablo II lo decía claramente, Cristo le muestra al hombre su verdadero rostro. Mirándolo a él, comprendemos quién soy, para qué fui hecho, quién me hizo, cuál es mi propósito en la vida.
sin mirarlo a Él, voy a estar especulando, voy a estar tratando de adivinar, voy a ir como un ciego a tientas, tropezando, cayendo, de pronto avanzando un poco, sí. Tenemos que tenerlo muy claro. Cristo ha cambiado la historia, no el tiempo, la historia tuya y la mía. Porque esto también se aplica a nivel personal. Así como en la historia hay un antes y un después de Cristo, en tu historia también tiene que haber uno, en la mía. Cristo viene a nuestro encuentro y tiene que empezar a sanar y a cambiar y a transformarnos desde el interior. Dice Peter Kraft, un filósofo norteamericano, converso él también al catolicismo, que si tú dices haberte encontrado con Cristo y estás igual que antes, no te encontraste con Él. Es imposible quedar intacto, salir ileso de un encuentro con el Dios vivo. Y mira lo que dice, por ejemplo, San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12. Dice, los exhorto, hermanos, a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12, versículos 1 y 2. No se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. Hay algunas otras ediciones de la Biblia que dicen, renuévense a través de la transformación de su manera de pensar, o al revés, transfórmense a través de la renovación de su manera de pensar, de la renovación de su mente. Esta renovación de la mente es este término griego que algunos de ustedes habrán escuchado alguna vez, la famosa metanoia. Noia es de nous, mente, meta, ir más allá de. Esta es la conversión, renovar nuestra manera de pensar. Pero, ¿quién la va a renovar? Cristo. Porque para eso vino, para eso se encarnó. Y cuando hablamos de la Navidad, tenemos que recordar no solamente esas imágenes bellas, tiernas, de la Santísima Virgen María con el bebé Dios, con el niño Dios en brazos. Porque ahora, por ejemplo, que vivimos en una época que se empeña en la locura y en el sinsentido de matar a los hijos en el vientre, tenemos que recordar que el mismísimo Dios también estuvo en un vientre. También fue un feto. También fue un embrión. Hay que recordarlo y hay que decirlo claro. Así como tenemos la piadosa y bella devoción al niño Dios, tal vez sería bueno para todos los que estamos a favor de la vida, hacer o crear o propagar la devoción del feto Dios. Aunque a muchos les suene así chocante, extraño, hay que decirlo. O el embrión Dios. Hoy en día, mientras tú y yo estamos aquí compartiendo esto, hay millones de seres humanos en estado embrionario, congelados en algún laboratorio del mundo, porque alguien tuvo el deseo, que por otras cuestiones es un deseo legítimo, de tener un hijo. Y recurrió a alguna técnica en la cual se crean en el laboratorio embriones, bueno, no se crean, se unen células masculinas, femeninas, óvulos, espermatozoides, para que se generen embriones, y después algunos se utilizan, otros se desechan, otros se congelan. Es un deseo legítimo tener un hijo, pero no es legítimo cualquier medio para lograrlo. Y hay que distinguirlo, ¿eh? Hay deseos legítimos, pero no todos los medios para alcanzar esos deseos son legítimos. Los hijos no son derecho de nadie, son un don. Y todo esto para recordar que hay muchos seres humanos en estado embrionario congelados. Pues recordemos que el mismísimo Dios quiso pasar por ese mismo estado, por el estado embrionario. El embrión Dios, el feto Dios, el niño Dios, el adolescente Dios, el jovencito Dios, el hombre Dios. Hay que entenderlo, hay que hacerlo nuestro. Vayamos a la Escritura. En la Escritura, de los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a haber 2 de ellos que nos van a dar un poco más de detalle en esta cuestión de la Navidad. Navidad es una palabra
que tiene su raíz en natividad, nacimiento. ¿Sí? ¿Y nacimiento de quién? Natividad de quién? De Jesús. San Mateo y San Lucas nos van a dar detalles de este nacimiento, de esta natividad, de esta Navidad, que es justamente la razón detrás de esta celebración. ¿Sí? En inglés hay una frase que me gusta mucho. Dicen, He, refiriéndose a Jesús, dice, is the reason for the season. Él es la razón para la ocasión. Él es la razón para esta temporada, dicen. ¿Por qué? Pues hay intentos, y qué bueno, en muchas partes del mundo, para rescatar la Navidad, para regresarle su sentido cristiano. Porque también hay que decirlo, hay partes del mundo, países de siglos de tradición cristiana, donde hoy en día se prohíbe celebrar la Navidad a nivel público. Bueno, se prohíbe, por ejemplo, esta decoración, porque dicen ofende a las personas de otras religiones. O se ha transformado el Feliz Navidad por un más diluido, más digerible, Felices Fiestas. Porque eso de Navidad, a más de alguno le podría poner a pensar, ¿qué significa Navidad? Natividad. Nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. Dejémoslo así, Felices Fiestas. Y como para muchos es época de fiesta, pero una fiesta desprovista de todo su sentido cristiano, una fiesta simplemente de reunirse, a beber, a abusar del alcohol, de la comida, pues entonces Felices Fiestas, ¿no? Que ni son felices, ni son fiestas, pero ese es otro tema. San Mateo y San Lucas. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 1. Dice así a partir del versículo 18. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Y antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Voy a aclarar un par de cuestiones en este capítulo 1 de San Mateo, que leí del versículo 18 al versículo 25. Por ejemplo, dice: estaba su madre María desposada con José, y antes de estar ellos juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Este es un dogma de fe, no solo católico, cristiano. Es el nacimiento virginal de Jesucristo. Cuando ustedes escuchen esta expresión, el nacimiento virginal, hay que entender que no se refiere a, como algunos piensan, a la Santísima Virgen María, a su nacimiento o a su concepción. El dogma que se refiere a la concepción de María se llama Inmaculada Concepción. El nacimiento virginal se refiere a que Jesucristo, nuestro Señor, ha sido engendrado en el vientre de María Santísima, siendo ella virgen, sin participación de San José ni de ningún otro hombre para este fin. Nacimiento virginal, y esto es una señal milagrosa, prodigiosa, parte de la argumentación para la divinidad del Señor. A muchos esto les parece difícil de entender. Bueno, pero pues lo importante de Jesús era su mensaje, era un buen maestro. ¿Qué más da si nació de una virgen o no? Pues esos son cuentos, y realmente pues o fue José o otro fue su padre, pero tenía un padre humano también, y vino y fue un gran maestro. No, a ver, alto. Ya hemos hablado en otras ocasiones que eso de que Jesús era solamente un buen hombre, solamente un buen tipo, es la única opción que los evangelios no dejan abierta. El rigor académico de estudio de estos textos no te deja abierta esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si no es Dios, este hombre es todo menos un buen tipo. ¿Por qué? Porque él dice ser Dios.
Y si sí dice ser Dios y no lo es, o está mintiendo o está loco, y por lo tanto no es un buen tipo. Entonces, si él dice ser Dios, o está loco, o miente, o dice la verdad. Dice la verdad. Y el nacimiento virginal está relacionado con esto, con él ser Dios. Nace de una mujer virgen, sin participación de varón, para que entendamos que él es Dios, que ha sido engendrado en ese vientre virginal por obra también de Dios, del Espíritu Santo. Por mandato también de Dios Padre, este Dios que es trino, 3 personas, un solo ser. Y se encarna en una mujer para que veamos que también es verdadero hombre. Porque alguien dice, bueno, si es Dios, ¿para qué pasa por la molestia de ser embrión, de ser feto, de ser bebé, que le cambien el pañal, que le tengan que amamantar, que darle la sopita? Para que veas que también es verdadero hombre. Que por tu salvación, hay que decirlo así, para salvarte de tus pecados, como decía el pasaje que acabamos de citar, se ha hecho verdadero hombre para compartir tu carne, tu sangre, y para redimir esa carne y esa sangre. Para que en él podamos nosotros tener nuestra carne y nuestra sangre redimidas también. Entonces, hay que tener esto muy claro. Nacimiento virginal. Esto no es optativo, ¿eh? Esto no es optativo, esto es un dogma de fe. Si tú no crees esto, no eres cristiano. Pero hay más todavía, porque luego dicen, esto de la perpetua virginidad de María, ¿no? Aquí dice que no la conoció antes, dice que antes de empezar a estar ellos juntos, no la había conocido y se encontró encinta. Significa que entonces después sí estuvieron juntos, se refiere a la unión de los esposos, por ejemplo, María y José. No, el texto no te está diciendo qué pasó después, o qué no pasó. Simplemente te dice que antes no habían estado juntos, no dice nada más. No quieran ver ahí algo que no está. ¿Sí? Hay que tener eso también muy, muy, muy claro. Otra cosa que es de llamar la atención. José, siendo un hombre justo, es decir, que le tiraba a la santidad, ha resuelto, digamos, dejarla en privado. ¿Por qué? Porque la normativa judía permitía a un hombre que descubría a aquella con la cual estaba desposado, aunque no vivieran juntos todavía, porque esto es parte del ritual de bodas judíos también, que la descubría en adulterio, por ejemplo, embarazada y no era de él, repudiarla en público, con todo lo que aquello representaba para una mujer. Él decide hacerlo en privado, pero viene un ángel y le habla. Y así como hablamos de la anunciación a María, del arcángel Gabriel, cuando le anuncia y le propone ser la madre del Salvador, también podemos hablar de una anunciación a José. Y esto nos habla que también los hombres, también los varones, tenemos que estar con el oído, con el corazón dispuestos a escuchar la voz de Dios que nos habla a través de sus mensajeros. A escuchar la voz de Dios que nos dice, oye, tienes que andar por el camino justo, tienes que andar por el camino de la santidad. ¿Cuántos hombres estarán viendo esto ahora que tienen problemas con su mujer? Problemas graves me refiero. Escucha la voz de Dios. Pide la intercesión de San José. San José estuvo a punto de perder su matrimonio. Escuchó la voz de Dios y lo salvó. ¿Y qué esposo se convirtió? ¿Y en qué padre se convirtió? Porque él fue padre verdadero de Jesucristo, por adopción y por amor. Escucha la voz de José, escucha la voz de Dios, que te puede hablar también a través de él. Pide su intercesión. Y bueno, continúa. Y le dice, José, hijo de David. Esto es importantísimo y luego nos puede pasar totalmente desapercibido. El ángel le dice, José, hijo de David. ¿Qué significa esto? David es el rey por excelencia en la mentalidad de cualquier israelita. Es el prototipo del esplendor de Israel. Cuando el Mesías viniera, decían todos los profetas, restauraría la monarquía de David. Cuando el Mesías viniera, vendría de la línea de David. Recuerden cuando llegan los reyes, que decimos reyes magos, hablan con Herodes. Herodes pregunta a todos los demás, a sus sabios, digamos, de su corte, a ver, ¿dónde dicen las escrituras que ha de nacer el Mesías? En Belén, la ciudad de David. El Mesías tendría que venir de esta línea. Y aquí, diciendo, José, hijo de David, le está diciendo, a ver, este va a ser tu hijo verdaderamente por adopción. José es la línea que lo une a David.
Hay exégetas, hay expertos bíblicos que hablan que José y también la Santísima Virgen María tiene linaje davídico. Entonces, José, hijo de David, está señalando a este muchachito. Este muchachito va a ser el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento, entre otras, de la alianza que Dios juró a David, 2 de Samuel capítulo 7, ve y vela. Y bueno, le da instrucciones. Lo que hay en tu mujer, el que está engendrado ahí es del Espíritu Santo, va a dar a luz, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Yahvé salva, Dios salva, él salvará a su pueblo de sus pecados, y eso es justamente lo que ha venido a hacer por nosotros. Este versículo, enmárcalo, San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Otra vez, Mateo, capítulo 1, versículo 21. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón del festejo de Navidad. No solamente que nació un niño, que vaya, ya el nacimiento de cualquier niño es una gran alegría, y cualquiera que tenga un niño lo sabe. Ya el nacimiento de cualquier niño es una tremenda alegría, pero este es un niño además que se llamará Jesús. Yahvé salva, Dios salva, porque él dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la razón del festejo. No sé si ustedes se fijaron, cuando fui a la calle, había de fondo un letrero que decía felicidades, y yo le preguntaba a la niña y a este joven, ¿por qué felicidades? Le preguntaba a la chica incluso que acompañaba a este joven, ¿es tu cumpleaños? No, decía ella, es el cumpleaños de Jesús. Felicidades, ¿por qué? Porque ha venido uno a salvarnos de nuestros pecados. Vaya, si eso no es motivo de alegría, caray, nos alegramos por cualquier otra cosa. Nos alegramos por una victoria de nuestro equipo de fútbol, nos alegramos por un triunfo profesional, nos alegramos por cosas que son importantes, pero luego muy triviales. ¿Por qué no alegrarnos todavía más de esto? Esta es la verdadera alegría. Ha nacido uno que nos salva de nuestros pecados. Esta es la razón del festejo. Esta es la reason behind the season. Esta es la razón para la ocasión, para las luces, para la música alegre, para que tomemos unos días de descanso y meditemos en esto, para que nos intercambiemos regalos que son símbolos de la gracia que Dios ha venido a traernos al hacerse hombre como nosotros. Mateo 1, capítulo 21. Perdón, versículo 21. Mateo 1, 21. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. La Navidad es acontecimiento de luz, es la fiesta de la luz. En el niño de Belén, la luz originaria vuelve a resplandecer en el cielo de la humanidad y despeja las nubes del pecado. El fulgor del triunfo definitivo de Dios aparece en el horizonte de la historia para proponer a los hombres un nuevo futuro de esperanza. Amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias porque continúan con nosotros en este especial navideño, esta apologética navideña, es el tema del día de hoy, apologética navideña, las razones de la Navidad. Y estamos diciendo que la razón de la Navidad y de todo este festejo y de que muchas regiones del mundo, una buena parte del mundo, se paralice en estos días es porque un niño nació hace más o menos 2000 años, quítale unos años, ponle otros cuantos, para salvarnos de nuestros pecados. No hay otra razón. Sin este niño Dios, no hay razón para este festejo. Si este niño que nació no era Dios, no hay razón para un festejo de esta magnitud. Si no era Dios, era un niño cualquiera. Bueno, a lo mejor muy inteligente, muy sabio después, pero ¿has visto tú que alguien haga semejante fiesta por tantos siglos? Que alguien se dedique tanto a una persona, que tantos le amen, que tantos le estudien, que tantos le entreguen su vida. No, ¿verdad? Un niño común y corriente no era. Y si no es un niño capaz
de salvarnos de nuestros pecados como le corresponde a un niño Dios, ¿por qué hacer todo esto? No tiene sentido. Conozco familias enteras que de muy buena voluntad y gente muy buena hacen grandísimos festejos, se reúnen, se intercambian regalos, se ponen gorros de color rojo, pero Jesús, caray, ni se menciona. Muchos de ellos se declaran prácticamente ateos, pero festejan. ¿Qué festejas? Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para saber qué festejamos y para hablar con estos amigos y familiares también de, oye, ¿qué estás festejando tú esta Navidad? Y sería conveniente que conociéramos también la opinión de muchas personas de qué piensan ellos que es la Navidad, para ellos qué es lo más importante. Y esta cuestión también, por ejemplo, yo no sé, muchos hablan de la Navidad como un tiempo en familia, para compartir, para acercarse, y esto es muy importante, pero hay que tener siempre claro quién es aquel que nos puede realmente unir como familia, quién es aquel que realmente puede acercarnos como familia. Jesús. No hay un factor de unión más importante y más grande, más poderoso en el mundo entero que Dios. Si nosotros le permitimos entrar a nuestra casa, si le permitimos entrar a nosotros, entonces sí que podremos ver una transformación, una renovación y una unión ya no solamente de buenos sentimientos, una unión ya no solamente pues familiar con los lazos sanguíneos biológicos, sino que estaremos participando de una unión sobrenatural, con lazos familiares más fuertes que los biológicos y los sanguíneos, con lazos familiares sobrenaturales, creados por el mismo Dios, que se ha hecho hombre, se ha hecho niño, para hacernos a todos parte de su familia a través de la alianza sellada con su sangre. Que en su sangre y en su carne, al participar nosotros de ellas en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, somos constituidos verdaderamente su familia. Y esta es una familia grandísima, que trasciende no solamente los límites de la geografía, sino también del tiempo. A esta gran familia le llamamos iglesia. A esta gran familia le llamamos comunión de los santos. Para eso Dios se ha hecho hombre. La Navidad también nos habla de este festejo. Te recomiendo, te invito, que en estos días que quedan del Adviento, que es la preparación para la venida del Señor, que además, ojo, el Adviento no es preparación solamente para el festejo de la Navidad. El Adviento es preparación para la venida del Señor en gloria también. El Señor ya vino en la historia. Hace prácticamente 2000 años, lo recordamos cuando celebramos la Navidad. El Señor sigue viniendo a nosotros en el misterio de los sacramentos y de su palabra y del encuentro con los demás. Pero el Señor vendrá en gloria y el Adviento también nos prepara para esto. Pues yo te recomiendo que pases los días que quedan del Adviento y los días de la octava de Navidad meditando los pasajes del Evangelio de San Mateo, del Evangelio de San Lucas, donde se nos habla del nacimiento de este niño Dios. Está lleno de detalles hermosos. Medítalos. ¿Quieres vivir una Navidad santa? Dedica la octava de Navidad, esos 8 días que inician con la Navidad y que se prolongan, yendo a misa, leyendo la palabra, rezando el rosario acompañando a María Santísima. Y así vivirás una santa Navidad y comprenderás que el verdadero significado detrás de todo esto es justamente Él. Les recomiendo un libro, si ustedes tienen dudas acerca de la Navidad, un libro de un periodista italiano, se llama Andrea Tornielli, a ver si lo pongo aquí, se llama La infancia de Jesús. Andrea Tornielli es un periodista italiano experto en cuestiones del Vaticano, por ejemplo. Le he hecho una entrevista recientemente al Papa Francisco. En este libro él da respuesta a todas estas preguntas. ¿Nació realmente el 25 de diciembre? ¿Realmente hubo pastores? ¿Realmente había frío en Belén? Bueno, y da muchas respuestas que concuerdan con la tradición, pero con unos argumentos realmente increíbles. Se lo recomiendo mucho, lo repito. La infancia de Jesús, Andrea Tornielli. Me voy a ir, me despido de ustedes, agradezco muchísimo, pero quiero hacer algo. Voy a salirme un poco de cámara y regreso. Quiero tomar esta bellísima imagen y tenerla conmigo, aunque me vea un poco forzado por el peso. La Navidad con José, con María y con Jesús es otra. Esta es la verdadera Navidad. La Navidad en la cual le damos a estos dos peregrinos posada. Si le cerramos la puerta a José y a María, le cerramos la puerta a José. Y lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir hoy.
Cuando ellos tocaron la puerta de la posada, si el que les abrió les dijo que no había espacio hubiera sabido que el niño que esta mujer llevaba en su vientre era Dios, claro que les hubiera abierto. Si le cierras la puerta a María, si le cierras la puerta a José, podrías estarle cerrando la puerta al mismísimo Dios, al mismísimo Jesús. Acógelos. Una Navidad con Jesús, María y José es una Navidad sin igual. Que Dios les bendiga. Que María Santísima les acompañe y que San José interceda por ustedes. Que tengan unos felices y bendecidos días de Navidad.